especialista en neurología pediátrica. Ella conoce nuestro proyecto desde años anteriores, que también pues hizo participación en conferencias y en educación, y nos acompaña nuevamente en esta oportunidad. Tenemos su respaldo, su apoyo, y le agradecemos de antemano su presencia. Doctor, bienvenido. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme y permitirme pues compartir este espacio con ustedes. Voy a permitirme compartir la pantalla para mostrarles un poco. Ok, muy bien. Bueno, primero de nuevo agradecerles por la invitación, reconocer la importancia de estas iniciativas que son pues genuinas en nuestra comunidad estudiantil y me parece que son iniciativas de alto impacto que la comunidad universitaria pues debe sentir como propias y buscar espacios de participación y de fortalecimiento de estas estrategias y estos programas. Bueno, vamos hoy a hablar un poco de sueño y bienestar, especialmente durante la pandemia COVID-19 y con un énfasis en qué pasa con los profesionales de la salud, no solo estudiantes, sino también trabajadores propiamente dichos de personal de salud. Objetivos de aprendizaje, pues me he propuesto 3 objetivos que tal vez puedan ser ambiciosos, pero los primeros vamos a comprender la importancia de la salud y el bienestar del personal de salud. Esto parece algo muy básico, pero es necesario que entendamos por qué el personal de salud necesita tener condiciones de bienestar garantizadas, ¿sí? El segundo es identificar algunos aspectos claves del sueño y su relación con salud y bienestar. Y el tercero, algunos consejos prácticos sobre cómo optimizar el sueño y en general bienestar por conexión. No tengo pues ningún tipo de conflicto de intereses que sea relevante pues en este momento. Bueno, yo creo que todos hemos vivido y somos conscientes del cambio que está teniendo nuestro mundo. Es un cambio muy rápido, sin precedentes en la atención médica. Ellos hablan del Big World, que es un mundo ahorita volátil, donde hay incertidumbre, altamente complejo y ambiguo. O sea, los límites de las relaciones empiezan a volver difusas, no solo las relaciones interpersonales, sino las relaciones institucionales también. Se añaden unos elementos nuevos a la interacción que la complejizan aún más y nos preguntamos siempre qué va a pasar, qué es lo que sigue, ¿cierto? La pandemia ha tenido y sigue teniendo pues, una rápida propagación en todo el mundo, con una alta mortalidad que sobrepasa la capacidad de respuesta en la mayoría de los sistemas de salud, incluso sistemas de salud con un mayor brazo asistencialista como que el nuestro, se han visto con dificultades, y también sistemas de salud con una visión desde la atención primaria en salud también han tenido unos retos en el manejo de la pandemia. Se reconoce que trabajar en el sector salud es gratificante, pero también es altamente exigente, y esto es aprendido rápidamente por nosotros en el proceso de formación. Y esto es difícil no solo físicamente, sino también psicológicamente. Tiene que ver con la forma en que interpretamos y analizamos nuestras emociones. Entonces, el aumento del estrés, los desafíos, la fatiga y la preocupación y la ansiedad, pues pueden ocurrirnos y nos afectan a todos en diferentes grados. ¿Qué problemas y desafíos tenemos de manera más inmediata y son reconocidos por todos? Tenemos pues limitaciones en el acceso a los elementos de protección personal, a las pruebas diagnósticas de COVID. Tenemos políticas, procedimientos y guías de atención hospitalaria altamente cambiantes, ¿sí? Ustedes han vivido en este año lo que ha pasado con hidroxicloroquina, con ivermectina,
bueno, varios elementos de la guía que han ido cambiando, los guías de manejo, y la manera en cómo se enfrenta cada territorio al COVID. Tenemos un alto volumen de pacientes. Ese volumen ha tenido que desplazar normalmente lo que hacemos rutinariamente con otro tipo de enfermedades. Las unidades de cuidado intensivo cambiaron. La ruta de atención a los pacientes en llegada a urgencias cambió. Hay un riesgo de exposición e infección para todos nosotros, no solo los que están en primera línea, sino en general los que compartimos en el hospital, con nuestros colegas, con los pacientes, y es un riesgo transversal para todos. Hay una incertidumbre sobre el conocimiento y las capacidades de respuesta, hay elementos éticos también de por medio, y está el advenimiento de toda la atención virtual, o lo que es telesalud, teleasistencia, asistencia remota, no solo para la atención de pacientes COVID, sino en general. Entonces esto plantea unos retos y unas situaciones nuevas que generan ansiedad. También hay unos elementos institucionales en cuanto a nuestro relacionamiento con las organizaciones en los escenarios de infección de COVID. ¿Qué pasa con nosotros si nos infectamos? ¿Qué pasa con el cuidado de los chicos? ¿Qué implicaciones va a tener económicas y financieras en mi hogar si estoy infectado? ¿Qué respuesta va a tener la ARL o el asegurador que tengamos? Y todo esto pues de la mano de un estrés psicológico. Entonces esta gráfica tal vez en algunos la hayan visto, es una gráfica donde se muestran en el eje de la salud en la pandemia, y en el X tenemos el tiempo. Aquí vemos como una primera ola, ¿sí? Una mortalidad y una morbilidad asociada a COVID, ¿sí? De una manera inmediata en los primeros meses, con una cola de los pacientes que se recuperan en la unidad de cuidado intensivo. Y tenemos de la misma forma una segunda ola de impacto en salud que tiene que ver con condiciones emergentes que no puede responder el sistema de salud. Ahí tenemos, por ejemplo, accidentes de tránsito, infarto agudo coronario, enfermedad cerebrovascular, en fin, toda una serie de elementos en agudo, de condiciones clínicas que necesitan ser atendidas y de las cuales pues puede no haber una respuesta inmediata del sistema por estar ocupado atendiendo la respuesta inmediata de COVID. Dentro de una tercera ola tendremos condiciones crónicas que se ven afectadas por una alteración en la asistencia normal de algunas condiciones crónicas como diabetes, hipertensión, epilepsia, ¿sí? Y algunas enfermedades autoinmunes, en donde el desplazamiento y la pobre respuesta del sistema de salud para atender rápidamente estos pacientes en escenarios seguros o en la virtualidad, pues hace que probablemente vayan afectándose poco a poco estas enfermedades en su adherencia al tratamiento y en el seguimiento de las recomendaciones médicas, y tengamos un impacto más tardío de estas condiciones. Y adicionalmente una cuarta ola que tiene que ver con todo el trauma psicológico, enfermedad mental, burnout en el personal de salud y alteraciones en los ingresos de todos nosotros que puedan afectar la salud mental y física por disminuir el acceso a los servicios de salud. Entonces tenemos un panorama complejo, ¿sí? Que no solo está mediado por una respuesta inmediata a COVID, sino también por una serie de elementos propios del escenario complejo de la salud. Entonces tenemos que, frente al estrés, pues podemos decir que es una respuesta fisiológica, estar estresado frente a una situación, ya sea estrés psicológico o físico. No quiere decir que no podamos desarrollar bien nuestro trabajo, sino que hay unos retos nuevos que implican un cambio en actitudes, en comportamientos o en ideas, y que requieren también una transformación interna o externa para satisfacer unas demandas, ¿sí? De tal forma que ese estrés, esos cambios fisiológicos que se dan pueden ser útiles para sobrepasar esta condición generadora de estrés, o al contrario pueden ser el primer piñón necesario para que aparezcan condiciones de estrés crónico.
¿sí? Entonces, el estrés no es solo importante por sí mismo, sino a través de cómo se maneja y cómo se puede o no cronificar. Entonces, tenemos que entender que esas respuestas frente al estrés nacen desde el punto de vista filogenético de cómo las diferentes especies se enfrentan a peligros, ¿sí? Y esto condiciona que haya aumentos en la mortalidad, ¿sí? A través de mecanismos de predicción y selección genética, y aquellas especies que son capaces de responder de una mejor manera, de una manera más rápida y más adecuada a esos factores estresantes o peligros, pues van a sobrevivir. Y es así como el eje neuroendocrino aparece, ¿sí? Hipotálamo, hipófisis, adrenal, ¿sí? Como un elemento necesario para la supervivencia, y ese eje se conserva a través de las especies, incluso de especies menos desarrolladas evolutivamente, como algunos reptiles y anfibios. Entonces ya era reconocido por Darwin desde el siglo antepasado que para sobrevivir es crítico la habilidad de identificar rápidamente del ambiente información de recompensa y peligro y generar respuestas adecuadas para superarlas. Entonces esta es una ilusión óptica, una gráfica de un pintor famoso diferentes estados emocionales de tristeza o depresión facilitan que las personas perciban de una manera más rápida, por ejemplo, solo los demonios y olviden o alejen las imágenes pues, que están en blanco, que son ángeles. Entonces, toda nuestra emocionalidad está condicionada por la experiencia y por el contexto, como ya lo vamos a ver. Entonces, ese procesamiento de nuestras emociones, que tiene que ver mucho con cómo respondemos al estrés y que ya vamos a ver que tiene que ver también con el sueño, pues está descrito ya desde hace bastante, y el primero que lo describe fue James Papez. Él describe el sistema límbico, que es un sistema a nivel cerebral que se encarga del procesamiento de las emociones, y que vamos a repasar brevemente de una manera sencilla. Sí, esta es una visión sagital del cerebro. Aquí vemos que está el tálamo, ahí llega toda la información en el tálamo visual, auditiva, sensorial y algunos recuerdos, ideas traídas desde el hipotálamo y del hipocampo. Y va a la corteza del girocíngulo y luego al hipocampo, ¿sí? Y ahí de nuevo vuelve al tálamo. Entonces se genera el ciclo del procesamiento emocional. Entonces ya empezamos a reconocer que hay una serie de estructuras en el cerebro que se encargan del procesamiento emocional, como son el tálamo, los hipocampos y la amígdala, ¿sí? Y que bajo ciertas condiciones de estrés pues se ven aumentadas en su funcionamiento e incluso con cambios estructurales como aumento de su tamaño, ¿sí? Tenemos cuando hay estrés crónico, aumento del tamaño de la amígdala, del hipocampo, en respuesta pues, a esas condiciones estresantes. Ese procesamiento emocional lo conocemos de modelos en animales, especialmente murinos, de estudios en cerebros humanos en que han sido lesionados de forma accidental por trauma, por diferentes enfermedades, tumores que pueden afectar esas estructuras que les mencioné y que generan alteraciones en nuestra respuesta emocional y en el sueño. Y también a través de estudios de neuroimagen funcional. Entonces aquí tenemos algunos modelos de estrés, donde aquí tenemos, por ejemplo, un modelo que se llama el test de nado forzado, donde en forma crónica el ratón se introduce en un recipiente donde él no puede salir, y lo que hace al principio es nadar forzosamente, pero cuando este estímulo se presenta en forma diaria, el ratón progresivamente se deprime por los elementos estresantes de su ambiente y deja de luchar, o sea, él se deja ahogar, digámoslo así. Y también hay otros modelos en los que hay aislamiento social, en los que hay estímulos adversos también crónicos, donde podemos identificar que la conducta de los animales va cambiando y sus respuestas endocrinas frente al estrés. Entonces, ¿cómo es ese procesamiento emocional? De una forma
muy sencilla. El procesamiento emocional empieza con la presentación del estímulo, todo llega a través de nuestros órganos de los sentidos inicialmente, nuestra visión, audición, el olfato, ¿sí? El tacto, ¿sí? O pueden venir también a través de un recuerdo que ha sido previamente obtenido evidentemente por los sentidos. Y lo primero que se hace es hacer este primer paso de una evaluación y se le da un significado a ese estímulo, ¿sí? Posteriormente se genera un estado afectivo que ya tiene que ver con la generación de sentimientos que son pues, subjetivos, cómo yo me siento frente a determinados estímulos y cómo yo me comporto. O sea, ya algunos elementos de la conducta que pueden ser objetivados por un tercero frente a esa presentación de esos estímulos. Y posteriormente, en una tercera fase, cómo yo puedo modular o regular esos estados afectivos y esa evaluación inicial de ese estímulo que puede ser negativo o no. Y esa regulación va a estar altamente influenciada por el contexto, ¿sí? Y por la experiencia y por algunos factores propios genéticos y biológicos que tienen que ver con esas áreas anteriormente mencionadas. Entonces tenemos que la literatura describe 3 niveles del estrés. ¿Sí? Hay un estrés, digamos, que es descrito como un estrés positivo, que es un estrés breve en el cual la respuesta autonómica no es prolongada en el tiempo y ese estrés permite superar una condición adversa inicial. El segundo, se habla de un estrés tolerable en el cual el estrés puede ser un poco mayor, más intenso o más prolongado. Sin embargo, esos elementos del contexto que nos rodean a todos son suficientes para hacer un buffer, para amortiguar esos eventos estresantes y no se cronifican. Y el tercero, un estrés ya tóxico o crónico en la cual hay una activación prolongada, exagerada y crónica de las respuestas ante el estrés, con cambios funcionales y estructurales en nuestro cerebro. ¿Sí? Y en ausencia o existiendo de manera débil relaciones de apoyo, de amortiguación débiles. Y esas relaciones no solo están mediadas por relaciones interpersonales, sino familiares dentro del modelo ecológico y también comunitarias, ¿sí? Que es donde entra a jugar, por ejemplo, estrategias como murciélago. Entonces, ese estrés tóxico se caracteriza por generar respuestas de evasión o lucha, ¿sí? Evasión generalmente se refiere a conductas de huida, evitativas, y lucha donde hay respuestas autonómicas y hay irritabilidad, agresividad, y hay un aumento que puede ser confirmado a nivel sanguíneo de cortisol como una respuesta del eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Y esto con el tiempo produce cambios, no solo en la función, sino en la estructura, en la arquitectura de la conexión neuronal, que facilitan que el estrés sea percibido de una manera más grande. Entonces, ese estrés no solo se cronifica, sino que yo me vuelvo más vulnerable al estrés, ¿sí? De tal forma que ya no necesito, como al inicio, un factor estresante muy grave, ¿sí? Por ejemplo, para yo deprimirme, sino que de manera repetitiva, ¿sí? Estímulos menores me pueden generar eventos depresivos serios, ¿sí? Entonces ya no necesito ese primer evento, como por ejemplo el duelo de un fallecimiento de un familiar, para yo tener un evento depresivo, sino que si ha habido varios eventos previos de depresión o de estrés, pues yo no voy a necesitar un evento tan grande como ese, sino que simplemente perder una asignatura, pues ya puede ser suficiente para desencadenar una respuesta tóxica de estrés. Entonces hay unas áreas clave en el cerebro, ¿sí? Que están afectadas por el estrés, que es la corteza prefrontal, que tiene que ver con el funcionamiento de la cognición, de la atención, de la capacidad visoespacial, del planeamiento del juicio, funciones mentales muy superiores, muy elaboradas, que solo tienen los mamíferos superiores. El hipocampo, que tiene que ver con la memoria, con la emocionalidad y, ojo, con el sueño, ¿sí? Y la amígdala, que tiene que ver especialmente con el miedo y con respuestas muy dentro del sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿qué pasa cuando el cerebro se ve sometido a eventos estresantes? Pues se activa el eje hipotálamo,
hipófisis, aquí tenemos el hipotálamo, aquí tenemos la hipófisis y la glándula adrenal, y se produce un aumento de glucocorticoides, especialmente de cortisol, ¿sí? Y ese cortisol lo que va a hacer es que va a disminuir los receptores de glucocorticoides en el hipocampo, ¿sí? Que se encargan de hacer el feedback negativo para hacer una autorregulación de este ciclo. Entonces, cuando se pierde esa autorregulación, pues se favorece que el estrés se perpetúe y se sensibilice esa respuesta al estrés y haya una alteración en diferentes neurotransmisores y finalmente en la conducta y en el desarrollo de enfermedades en nosotros. Entonces, cuando tenemos el estrés crónico, ya se sabe, diferentes estudios muestran que disminuye un factor que se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro, y ese factor lo que hace en últimas es que ese factor normalmente mantiene las conexiones de las sinapsis, se llaman los botones sinápticos disponibles para que podamos generar más conexiones que se requieren en el aprendizaje y en la memoria. Y en factores de estrés crónico tenemos niveles bajos de factor neurotrófico derivado del cerebro y afectación de la sinapsis. Vemos un número disminuido de botones sinápticos con alteración en la memoria y en el sueño. ¿Sí? Entonces ya vamos entendiendo la relación estrés-sueño, no solo dentro de cambios en el funcionamiento, sino en la estructura del sistema nervioso central. Y también ese eje hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal, también esos niveles de cortisol aumentados, pues actúan directamente el sistema inmune y pueden aumentar factores proinflamatorios, citoquinas, bueno, toda una serie de reacciones que promueven estados inflamatorios y que promueven la aparición de enfermedades autoinmunes, inflamatorias, diabetes, síndrome metabólico, etc. Entonces, todos estos elementos que hemos visto de estrés tóxico, crónico, que superan las respuestas iniciales fisiológicas, generan síntomas en nosotros que tendremos que estar prestos a identificar en nosotros y en nuestros pares, ¿sí? Que si es incapacidad para estar tranquilo, insomnio, ya aparecen los trastornos del sueño, ansiedad, preocupación, ideas repetitivas en nosotros, dolor muscular o articular, sensación de cansancio, elementos ya de sentirse desmoralizado, de percibir todo como situaciones que nos superan emocionalmente, irritabilidad y dificultades en el relacionamiento con nuestros pares y con nuestra familia. Entonces aparecen conceptos como los de burnout, que ya se refiere en específico a ciertos elementos laborales o ocupacionales, ¿sí? Incluso está descrito en estudiantes de medicina y estudiantes también de personal de salud, o algunos trabajos que tienen que ver con jerarquías y con cargas emocionales altas, como los controladores de vuelo, donde hay un agotamiento emocional y hay un estrés crónico, ¿sí? Es más probable que se asocie a trabajos que requieran un cuidado extenso del otro, y es común, pues, obviamente, en el personal de salud. Si bien no es un diagnóstico, pues puede tener consecuencias graves, como son reconocidas en sus diferentes etapas, que es el primero, un agotamiento emocional, o sea, hay una sensación de desmoralización, de cansancio emocional. Luego hay una despersonalización, o sea, el paciente y las personas se perciben como que su desempeño no es el propio de él, o sea, este no soy yo, es una idea que empieza a aparecer. Y luego una realización personal reducida, entonces dejamos de disfrutar lo que antes nos causaba placer o bienestar. En duelo, bueno, todos en este momento pues tenemos que reconocer que ha habido un proceso de duelo no solo personal, sino comunitario con toda la situación de la pandemia, pero una pérdida del mundo que conocimos antes. Porque evidentemente pues no lo vamos a tener nuevamente cerca. Y ojo, el personal de salud va a tener que enfrentarse ya de manera crónica a COVID, probablemente por mucho tiempo, estamos hablando de décadas o probablemente ya de una forma endémica. Entonces, durante el duelo es normal que
tengamos una serie de etapas en las cuales están primero una etapa de negación, en la cual tratamos de minimizar el problema. Acá vamos a tener menos cantidad de casos, acá no vamos a tener tantos muertos asociados a COVID, o luego hay elementos de ira y irritabilidad frente a la situación. Y finalmente una etapa de negociación con la situación, o sea, empezamos a identificar que tenemos que ceder y cambiar ciertos aspectos de nuestra forma en que vivíamos, y para finalmente aceptarlo e integrarlo. O sea, ya esos cambios que sentíamos inicialmente como transitorios, como el uso del tapabocas, el distanciamiento, poco a poco en diferentes modelos conductuales ya se empiezan a integrar y se normalizan, digámoslo de alguna forma. Y Kessler, que es un autor en psicología y psiquiatría, describe una sexta etapa donde se le añade un elemento de significado a esto. O sea, no solo ya aceptamos estos cambios, sino, ojo, estos cambios que de provechoso nos pueden traer, y es un elemento importante dentro de esa etapa del duelo. O sea, ¿qué podemos sacar de todo esto? Bueno, el personal de salud, sabemos que antes de COVID ya teníamos muy detallado en la literatura médica que tenía altas tasas de agotamiento, una mayor tasa de depresión, ansiedad y suicidio comparado con la población general, específicamente en algunas áreas de atención directa con los pacientes y algunas áreas de trabajo en los servicios de urgencias. Poco a poco ya nos vamos quedando con una realidad que tiene algunos elementos nuevos, como la incorporación de todos los elementos de bioseguridad, unas guías de práctica clínica nuevas, y eso va haciendo parte de alejar esa preocupación y tener ya elementos reales de cómo la vamos a enfrentar. Digamos que ahí fue bueno para ese enfrentamiento haber hecho una etapa de confinamiento que nos permitiera dentro del sistema de salud construir esas rutas de atención y culturizar un poco sobre el tema a la población general. Sabemos que la pandemia pues, ha afectado mucho más a los trabajadores de la salud que a la población general, donde hay todavía mayor tasas de ansiedad, depresión e insomnio, como vamos a ver. Y también hay una mayor incertidumbre frente a qué puede venir para nosotros como personal de salud próximamente. Entonces ya hay varios estudios que han abordado de manera específica la relación entre alteraciones del sueño y problemas de estrés y salud mental en la pandemia en el personal de salud. Aquí tenemos una lista de algunas de esas publicaciones que ustedes pueden buscar. Ya reconocemos, de hecho en alguna de estas publicaciones lo mencionan, y traigo este apartado de que en ninguna parte el estigma de las enfermedades mentales es mayor que en la medicina. O sea, hay probablemente un trabajo que hacer frente a que los médicos no somos, y en general el personal de salud no es infalible, ¿sí? Y igualmente requiere apoyo desde el punto de vista de salud mental, apoyo psicológico, psiquiátrico, y ese estigma pues debe tener un asiento epistémico que hay que investigar y ontológico. Eso sabiendo de que los médicos tenemos más tasas de enfermedad mental que la población promedio, es menos probable que se busque ayuda, hay mayores tasas de automedicación que pueden ser peligrosas, y reconocer el silencio como el enemigo de los médicos, entonces, y en general del personal de salud. Entonces vale la pena que siempre estemos alerta a algunas banderas rojas frente a cambios en la conducta de nuestros pares o de nuestras familias, o ser lo suficientemente reflexivos como para reconocer que algo pasa en nuestra percepción de nuestra autoestima y nuestro desempeño en las actividades de la vida diaria. Entonces, bueno, una idea grande que se deben llevar es que incluso los más saludables y fuertes de nosotros pueden enfermar frente a un entorno estresante. Entonces, como la pandemia generó una serie de ambientes estresantes y pues en los que nos hacía más proclive a enfermar, ¿sí? Y eso incluye también la infodemia, o sea, cómo el manejo de la información también puede empeorar el estrés, ¿no? Entonces aquí traje esta caricatura, pues,
en el que, bueno, ya es hora de dormir y apaga el computador y sigue al celular. Entonces, ¿cómo esta práctica que probablemente hemos rutinizado, probablemente sea o contribuye a ese ambiente estresante que tenemos y afecta directamente el sueño? Entonces vamos a ir entrando poco a poco ya a elementos específicos del sueño. Entonces sabemos que el estrés no solo produce cansancio y fatiga, sino que esa fatiga es observada de una manera prevalente en los trabajadores de la salud. Más del 90% puede tener en algún momento sensación de fatiga. Y esa fatiga no solo afecta el funcionamiento físico, sino también cognitivo, ¿sí? Y ese afectamiento cognitivo puede aumentarnos la probabilidad de tener un error médico en las decisiones terapéuticas o diagnósticas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar esto? Necesitamos asegurar lo básico, que son prácticas adecuadas de ejercicio, nutrición y sueño. Entonces vamos a ir ya con los segundos puntos de esos 3 objetivos específicos que nos habíamos propuesto en un inicio. Entonces el primero es el reconocimiento del doctor como persona, y esto pudiera ser un oxímoron, pero no lo es. Hay una necesidad de reconocer al médico dentro de toda su integralidad, no solo en los niveles laborales, sino también en los niveles formativos, ¿sí? Para poder aumentar y mejorar su desempeño desde el punto de vista profesional, comunitario, abogacía y, cómo no, desde el punto de vista educativo. Entonces ese burnout del médico, como le mencioné, puede aumentar los incidentes de seguridad del paciente, lo que tiene que ver con errores médicos, puede tener conductas o asociarse a conductas de bajo profesionalismo y reducir en últimas la satisfacción y seguridad del paciente. Entonces, aquí ya hay todos unos aspectos éticos y médicos legales también que empiezan a estar presentes. Entonces, como esto que aquí dice medical school, pero también pudieran ser diferentes escenarios del médico, pues se vuelven rutinarios y habría que incorporar diferentes verbos, y no solo verbos, sino espacios y acciones para el bienestar médico. Entonces, bueno, este artículo es un artículo interesante porque reconoce diferentes dominios del sueño y de lo que conocemos como salud mental, y cómo esto puede estar en diferentes partes que podemos reconocer y influenciar, que ellos llaman dimensiones del sueño. Entonces esas dimensiones del sueño tienen que ver con satisfacción del sueño, o sea, cómo subjetivamente yo percibo que estoy durmiendo, con el estado de alerta en el día, si yo tengo en el día episodios de somnolencia excesiva o tengo episodios de irritabilidad, qué tanto tiempo estoy durmiendo. Otro tiene que ver con eficiencia, es qué tanto tiempo del que estoy ya en cama realmente estoy dormido, y la duración, qué tanto de ese tiempo que estoy en cama estoy durmiendo de manera efectiva. Y esto está en directa relación con elementos genéticos, epigenéticos, moleculares y celulares, que a su vez tienen un impacto en sistemas. Vimos anteriormente cómo el estrés era proinflamatorio, cómo podía cambiar diferentes respuestas autonómicas, respuestas hormonales, específicamente el eje hipotálamo hipófisis adrenal a través del cortisol, y diferentes alteraciones en circuitos neuronales a través de los cambios que se producen en el hipocampo, en la amígdala, como lo mencionamos anteriormente, que condicionan la aparición o no, no solo de enfermedad mental, sino también de enfermedad física y también de riesgos en salud, ¿sí? Porque sabemos que algunos de estos cambios facilitan que haya la aparición de conductas como uso de sustancias psicoactivas, alcohol, trastornos de estrés postraumático, depresión, que van a afectar directamente la salud y que ya tienen un link directo, por ejemplo, con enfermedad coronaria, con uso de cigarrillo y el desarrollo de POC, y con alteraciones en el sueño. Entonces, normalmente, aquí les traigo una gráfica que muestra un patrón de sueño normal. Aquí tenemos
esta gráfica muestra el tiempo en horas. Hay una hora en que normalmente nos acostamos, ¿sí? Ahí estamos en un estado de alerta. Luego el sueño se divide en estado 1, que es somnolencia, estado 2, 3 y sueño REM, movimientos oculares rápidos. Y es en esta etapa del sueño REM donde alcanzamos, digamos, un sueño que se conoce como sueño reparador, donde hay unos procesos fisiológicos que facilitan la consolidación de la memoria, el aprendizaje, la producción de ciertos neuropéptidos y neurotransmisores que generan bienestar. Y esto no está durante todo el tiempo que dormimos, está solamente durante periodos cortos, al inicio del sueño, posteriormente más adelante, más o menos entre las 2 y las 4 de la mañana tenemos el periodo más largo de sueño REM, y se llega ahí no de manera inmediata, sino que el sueño se va construyendo en sus diferentes etapas a través de estadio 1, 2, 3, y se llega finalmente a REM. No se puede llegar a él de una manera inmediata, excepto pues en los recién nacidos. Y luego ya tenemos el alertamiento. Entonces este ciclo que se conoce como ciclo circadiano normalmente lo que ocurre en 24 horas. ¿Sí? Eso en sujetos normales. Ahora, hay diferentes enfermedades que afectan la posibilidad de que ese sueño se construya en su arquitectura y se llegue a estadio de sueño REM, que como mencioné es donde ocurren unos procesos fisiológicos de bienestar. Entonces, en términos de calidad del sueño, que digamos que se ha podido definir, primero la eficiencia del sueño, ¿sí? Qué tan fácil caemos en el sueño una vez nos acostamos, ¿sí? Porque probablemente eso está medido más o menos entre 15 a 20 minutos. Si uno está en la cama probablemente más de media hora y no se ha dormido, hay una alteración en la eficiencia del sueño. La duración del sueño, que es la cantidad de sueño que tenemos en esas 24 horas, que eso depende de nuestro ciclo vital. Los ancianos y los pacientes en la edad geriátrica pues tienen una disminución fisiológica de las horas de sueño, mientras que los neonatos tienen, por ejemplo, una mayor cantidad de sueño diario. Ellos duermen, solo tienen periodos de vigilia alrededor de 4 horas al día, y esto va cambiando también en los adolescentes, que aumentan su periodo de sueño. Y en la calidad del sueño, que es esa percepción subjetiva o también objetiva en algunos elementos de la eficiencia del sueño, que tiene que ver con el tiempo de sueño de REM que se identifica en la polisonografía o en otros estudios como el electroencefalograma, y el tiempo de sueño que tiene que ver con las siestas que hacemos, las siestas que se hacen o el sueño como tal prolongado durante la noche, y el alertamiento en el día, y es la habilidad o la capacidad para mantenerse alerta y con unas funciones cognitivas organizadas, porque esto es altamente dependiente del sueño. Si tú tienes un trastorno del sueño, vas a tener una alteración en las funciones cognitivas. Eso casi que es de una manera directa. Si tú estás, por ejemplo, trasnochado, vas a tener alteraciones en las pruebas de atención, en las pruebas de juicio, en las pruebas de capacidad visoespacial, y puedes tener incluso periodos de microsueño, ¿sí? Durante el día, que puedan ser peligrosos para algunas actividades como manejar, ¿sí? O otras actividades de alta tensión, como los procedimientos médicos que hacemos. Entonces, digamos que hay muchos trastornos del sueño, ¿sí? Pero la mayoría de los trastornos del sueño no son propiamente del sueño, sino de diversos factores emocionales o físicos que afectan el sueño. Entonces, en esta diapositiva vemos ya algunas enfermedades propiamente del sueño, ¿sí? De las cuales el más común es el insomnio. Tenemos otra como apnea obstructiva del sueño, que es el síntoma clínico es roncar. No es normal roncar, y menos lo es a diario, ¿sí? Si ustedes tienen familiares o ustedes deben preguntar si ustedes roncan, y si esto es a diario no es normal, hay que estudiarlo, ¿sí? Porque con cada ronquido hay micro despertar, entonces esa construcción del sueño que venimos haciendo se daña. Y aquí esta es otra caricatura, esta es el hada de la apnea, entonces te visita a las 10:30, a las 47, bueno, y lo que quiere decir es que probablemente cuando hay apnea obstructiva del sueño, pues tú tienes muchos micro despertares en los que no eres consciente
de ellos, pero al otro día estás fatigado, cansado, irritable, te puede dar dolor de cabeza, puedes no rendir en tus actividades de la vida diaria y puedes tener somnolencia excesiva también diurna. O el sueño tiene una relación directa, como vimos, con el estrés. El estrés tóxico disminuye la calidad del sueño, disminuye el tiempo de sueño, y el sueño ha sido involucrado con toda una serie de funciones fisiológicas a nivel del sistema nervioso central y sistémico, o sea, y puede causar una alteración completa de la homeostasis. Entonces, los trastornos del sueño se han asociado a alteraciones en la cognición, en la memoria, a alteraciones en la salud mental, al desarrollo de enfermedades autoinmunes, síndrome metabólico, hipertensión, mayor riesgo de accidentes, sobre todo accidentes de conducción. Y también está bien documentado que cuando hay insomnio, hay mayor riesgo de tener accidente laboral, ¿sí? Disminución de la libido, enfermedad coronaria y en general un aumento global de la mortalidad. Entonces, ante esta realidad, digamos que ya hay unas recomendaciones de la Academia Americana del Sueño frente al personal de salud, específicamente frente a los médicos. O sea, ¿qué recomendaciones hay frente a esto? Entonces las vamos a revisar. Entonces ya sabemos, ¿sí?, que la mayoría de los trastornos del sueño en el personal de salud ocurre en más del 50% de la fuerza de trabajo, especialmente en los pacientes, en los médicos, perdón, que tienen o que están, mi carrera es como, no es el médico ya en retiro ni el que está empezando, sino el que está en su máximo de desarrollo económico, son los que están a mayor alto riesgo. Aquellos que tienen trabajo, que hacen turnos, aquellos que tienen una carga laboral muy grande, que supere las 8 horas de trabajo, aquellos que no tienen suficiente recuperación de sueño, aquellos que tienen sueño interrumpido o largas o horarios laborales, pues van a tener mayor riesgo de trastornos del sueño. Y si a este panorama complejo tú le agregas la llegada del COVID, ¿sí?, pues vamos a tener una serie de elementos nuevos de confinamiento, reubicaciones laborales, vamos a estar pensando de cuál es el R0, los procedimientos que generan aerosoles, el testeo, la transmisión y el riesgo de contagio de nosotros y de nuestros familiares, el aislamiento, la seguridad de nuestro trabajo, y toda esta combinación de elementos pues inevitablemente afecta nuestra calidad del sueño. Esto ya ha sido investigado, aquí este es un estudio publicado en JAMA, inicialmente en la pandemia, más de 1.200 trabajadores de la salud en 34 hospitales en China fueron tamizados para diferentes enfermedades de salud mental y estratificados por regiones. Entonces aquí podemos ver que hay mayor riesgo de insomnio, por ejemplo, moderado y grave, incluso en las enfermeras, comparado con los médicos, esto probablemente asociado al grado de exposición de ciertos procedimientos. Fue identificado de una manera mayor en las mujeres que en los hombres. También tenía que ver con la posición de trabajo, todo lo que es primera línea de atención de urgencias tenía mayor trastornos de ansiedad, insomnio y depresión. También el tipo de hospital donde trabajan, los hospitales de nivel a mayor complejidad, mayor prevalencia de todos estos trastornos. Y también la localización. Pues, ustedes saben que Wuhan fue una de las regiones más afectadas y ahí tenían unos índices de afectación mayores, moderados, severos para insomnio. Entonces, también depende de cómo están las situaciones en el contexto, lo que tiene que ver con el R0 y la mortalidad y morbilidad de COVID. Entonces, en este estudio concluyeron que los autores que la gravedad de los síntomas era mayor en personal de enfermería, en mujeres, en personal de primera línea y en áreas geográficas donde había mayor infección. Y los trabajadores de primera línea tenían un OR, o sea, 2 veces, casi 3 veces más riesgo de sufrir de insomnio comparado con aquellos trabajadores de la salud que no trabajaban en primera línea. Y eso era como casi 6 veces más que la población general. Y esto mismo, con diferentes grados, era identificado para depresión, ansiedad y estrés tóxico. Otros estudios en otras latitudes
También este es un estudio canadiense. También pues indagó sobre la afectación en el estado de ánimo y estrés, angustia y alteraciones del sueño durante la pandemia. Y también se identificó que existe un mayor porcentaje de estrés clínicamente significativo en los pacientes de primera línea. Hay mayor interrupción del sueño y también mayor calidad del sueño, y esto se ve también de una manera más fuerte en las mujeres comparado con los hombres, y ahí vemos elementos coincidentes con el estudio previo. Entonces, para nosotros poder tener una buena relación con el paciente, tener un ejercicio profesional adecuado y no solo satisfacción, sino unos buenos resultados de la atención médica, pues se debe garantizar una salud y una higiene del sueño adecuado. ¿Sí? Esto no tiene que ver solo con salud mental, burnout y estilo y calidad de vida, sino también aparece un ítem nuevo en el cual hay que hacer énfasis, como es la calidad y la salud relacionada al sueño. Entonces, ¿qué recomendaciones hay frente a esto? Estas están en este artículo. Tienen unas infografías interesantes que yo les voy a compartir. Entonces, ¿cómo me preparo yo para dormir bien? Miren que implica elementos de cambio conductual. Un buen sueño no va a aparecer de manera espontánea, sino que requiere cambios voluntarios, volitivos en nuestro estilo de vida, ¿sí? Esto es importante porque rompe uno de los paradigmas del modelo biomédico, donde los pacientes siempre están buscando el medicamento mágico que te baje la presión, pero no es solo eso, son unos cambios que hay que hacer frente, que tienen que ver con el estilo de vida, la manera en que relacionamos y cómo está constituida la sociedad como tal. Entonces, en el día que se recomienda, hay que obtener al menos 30 minutos de exposición solar. La deficiencia de vitamina D está asociada también a trastornos del sueño, idealmente en los horarios de 8 a 10 y de 4 a 6. ¿Sí? Necesitamos exposición solar, ojalá no como yo estoy, con camisa, sino con camiseta. Y ejercicio regular. Ejercicio regular, ellos lo mencionan como ejercicio, ojo, no 3 veces por la semana, sino diario. Ejercicio diario de al menos 40 minutos a 1 hora. Tenemos que limitar las siestas a 15 a 20 minutos. Siestas más prolongadas pueden afectar la calidad del sueño nocturno, que es donde vamos a construir el sueño para llegar a ese sueño REM que les mencioné, porque en las siestas no vamos a hacerlo. Tenemos que tratar de mantener un horario de sueño, o sea, las horas de acostarse y de la alimentación deben ser estructuradas y no debemos saltarnos comidas ni atrasar o adelantar el horario de sueño. Y tenemos que evitar el uso del café, especialmente después de las 3 de la tarde. Esto pues culturalmente para nosotros a veces es difícil. ¿Cuál es la recomendación de actividades 1 o 2 horas antes de ir a dormir? ¿Sí? Eso, ojo que eso también tiene que ver con la alteración de los horarios laborales, porque ahora en la pandemia se ha roto un poco los horarios laborales y tenemos horarios laborales altamente prolongados. Tienen que ver con reservar la cama solo para el descanso y la actividad sexual. Tenemos que evitar nicotina, alcohol, y comidas pesadas en las últimas horas, 2 horas antes de dormir. Tener un cuarto idealmente completamente oscuro, en silencio y que no sea caluroso. Es importante para esto que no tengamos televisor dentro del cuarto. Esa es una recomendación fuerte en esta guía. Tenemos que evitar las noticias sobre la pandemia a esta hora. ¿Sí? Se recomienda tomar un baño antes de ir a la cama. Algunas actividades de relajamiento como tai chi o yoga pueden hacerse en las horas antes de acostarse. Y ojo, esto es importante, para algunos puede ser importante, es hacer una lista de preocupaciones, ¿sí? Para que las revisemos después y sintamos que no nos vamos a acostar con ellas, sino que vamos a hacer una lista de lo que me preocupa y así aseguramos de que no se me van a olvidar al día siguiente y que yo ya puedo dedicarme tranquilamente a dormir. Y ojo, vamos a limitar el uso de pantallas, ¿sí? En teoría no deberían usarse pantallas en las últimas 2 horas antes de acostarse. Y esta es una recomendación fuerte a favor.
En caso de que sea completamente necesario, se limitar el uso de pantallas, usar bloqueadores de filtro azul y activar en aquellos dispositivos el modo de night shift o el modo nocturno. Y usar la mínima cantidad de brillo posible. Ya cuando vamos a dormir, pues ya mantenerse libre de preocupaciones, tener un cuarto que sea sin mucho ruido, evitar la mirada al reloj ya cuando vamos a acostarnos y se puede hacer actividad ligera si no podemos dormir. O sea, si no se puede dormir, se recomienda despertarse, algunos ejercicios de estiramiento y volver a la cama. ¿Sí? Pero no se recomienda volver a prender luces a menos de que tengas la posibilidad de graduarlas, ¿sí? O hacer lectura no de pantallas, sino directamente de papel o de los libros. En los profesionales de la salud, ¿qué elementos es importante hay que tener en cuenta para el insomnio que pueden empeorar la salud del sueño? Entonces, algunos errores que identifiquemos frecuentes en el trabajo, ¿sí? Si estoy viendo que estoy haciendo órdenes médicas equivocadas, que me cuesta concentrarme, que tengo irritabilidad excesiva o somnolencia durante el sueño, yo tengo que preguntarme si estoy durmiendo bien. Si tengo somnolencia excesiva durante el día, que puede ser evaluada a través de escalas. Si hay ronquido, que como les mencioné, no es normal. O si hay quejas de que durante el sueño tengamos movimientos excesivos, pues también debemos consultar. ¿Qué estrategias se han visto beneficiosas para las dificultades o trastornos del sueño? Cambiar los estilos de vida, una terapia que se conoce como terapia cognitivo-conductual puede servir. Esto puede alcanzarse a través de la ayuda de psicología o psiquiatría, aumentar la actividad física. Y en cuanto a las medicaciones, es una recomendación muy fuerte evitar los medicamentos para dormir, ¿sí? Sobre todo porque todos causan adicción y dependencia, entonces no se recomiendan, ¿sí? En algunos casos pueden ser recomendados por un uso muy corto, solo un par de días, no para tratar el sueño, ojo, sino para tratar las condiciones exacerbantes como trastornos de ansiedad o depresión que la estén causando. Considerar los riesgos-beneficios siempre de la medicación y lo que podemos hacer es usar melatonina, digamos que este es el medicamento de elección, ¿sí? Una tableta antes de dormir con los súbitos del sueño. Melatonina sí se ha visto como altamente seguro, se puede usar de una manera también transitoria por 2 o 3 semanas y no es un medicamento como tal, es la misma hormona que produce el cerebro durante el sueño y que se ve disminuida si alteramos el ciclo circadiano o estamos expuestos a pantallas. Es importante en el día a día de los trabajadores de la salud también discutir sobre elementos del sueño con nuestros colegas y con la familia, cómo están durmiendo, si están experimentando alteraciones en el sueño, tener espacios definidos de trabajo y horarios definidos de trabajo, ¿sí? Antes uno decía, yo no me voy a llevar el trabajo a la casa. Bueno, ahora el trabajo está en tu casa, entonces hay que tener un límite claro de horario para eso. Respetar los horarios del tiempo libre y las prácticas de ejercicio y hobbies. No nos va a sobrar tiempo para eso, hay que sacarlo por default, hay que sacarlo de manera estereotipada. Y garantizar ejercicio y exposición solar. Durante los turnos, aquellos que hacen turnos o ya empezaron una práctica, por ejemplo, en el último año de internado, se recomienda dormir hasta que se despierte de manera natural. Al otro día del posturno no se recomienda poner alarmas, ¿sí? Evitar el café de la mañana y tratar de completar siestas en el día que pueden ser hasta 90 minutos, ¿sí? Pero que no afecten pues de manera prolongada el sueño de la noche, o sea,
una vez nos despertamos, tratar de que la siesta no sobrepase esos 90 minutos. ¿Qué podemos hacer durante el turno como tal para mejorar nuestra calidad del sueño? Permanecer activos. No se recomienda la prescripción de medicamentos que aumenten el alertamiento, ¿sí? Como el metilfenidato, bueno, otros medicamentos que pueden aumentar nuestro estado de alertamiento o vigilia. Si es posible tomar siestas, se recomiendan de 10 a 20 minutos durante el sueño. Comer ligero. Se puede tomar cafeína antes de hacer las siestas, pero no durante el transcurso de altas horas de la noche. Y tratar de construir tempranamente un horario de actividades del turno para tratar de que si hay un tiempo libre pueda ser de descanso. ¿Sí? Al otro día, evitar la cafeína y la nicotina, tratar de evitar la exposición directa a la luz solar y considerar el uso de transporte público para evitar pues, el riesgo asociado a manejar. ¿Sí? Y los días entre los turnos, pues descansar lo máximo posible, evitar luces brillantes, pantallas y alcohol antes de dormir y las otras recomendaciones pues, que les hemos mencionado. Bueno, algunos otros, bueno, esto ya lo revisamos, algunos tips durante el turno de mantenerse activo, organizar unas actividades durante el turno para que apenas estemos desocupados podamos descansar y considerar pues tomar una fiesta antes del turno. Hay unos elementos de recursos informativos que me parece valioso que sean conocidos o que tienen que ver con algunos recursos de libros, que aquí los traje, son algunos libros que pueden ser útiles para la comunidad general y personal de salud, y en especial esta página que es TabMe, ahí pueden encontrar algunas recomendaciones específicas del sueño, hay videos, apoyo multimedia que puede ser interesante para ustedes. También hay algunos recursos en línea para hacer algo de terapia cognitivo-conductual en el caso de que tengan dificultades para el sueño. Aquí están. Slepio.com es recomendado porque es material gratuito. También está MyInsomniaCarePlan.ca y hay otros que pues ya son pagos, pero que también tienen elementos interesantes. Y lo otro es que si es una alteración del sueño persistente, ustedes experimentan insomnio, sienten que no están durmiendo bien y que esto afecta su calidad de vida, no duden en consultar, ¿sí? Al personal médico y él ya les podrá dirigir cuál será la mejor recomendación pues, para ustedes, pero estar muy alerta frente a esta posibilidad. Entonces, básicamente, esos eran los elementos que yo quería mostrarles. Quería ser juicioso y no tratar de demorarme más de una hora porque reconozco que los tiempos de pantalla son difíciles cuando se sobrepasa una hora. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los participantes. Aquí tenemos unas preguntas dirigidas a usted, doctor, para que, pues, por favor, nos ayude a resolverlas. Ok. Sí. Alejandro Ulloa dice que si las aguas aromáticas sirven, ¿cuáles y en qué dosis? Otra pregunta, la melatonina, ¿de cuántos miligramos? Y muy interesante la conferencia, sobre todo para insomnio crónico. Muchas gracias. Más Sí. abajo, otra pregunta relacionada con la dosis para que la resolvamos de una vez de melatonina. Ok. Vamos con la primera, las aguas aromáticas. Pues mira, hay unos elementos culturales ahí que son difíciles de medir. No conozco un estudio porque que sea eso, se puede ser algo para evaluar, incluso un estudio para que pueda desarrollar desde murciélago cuál es el impacto de eso, porque esas aguas aromáticas hay miles, o sea, hay muchas plantas que tradicionalmente, culturalmente se usan para mejorar el sueño. Y no conozco un estudio pues, que evalúe
su eficacia o su seguridad frente al uso y no pudiera dar una recomendación específica. Sobre todo en dosis, que me parece difícil porque no sabría allí, pero es un elemento que vale la pena, ¿por qué no estudiar? Yo pienso que ese sería una pregunta de investigación, por ejemplo. Melatonina es hoy por hoy el medicamento de elección para el manejo de los trastornos del sueño y está en todas las guías de manejo como el medicamento de elección, casi que en todos los grupos etarios, ¿sí? Incluso desde los lactantes hasta los pacientes geriátricos. Y en los adultos se empieza con dosis bajas, que es 1.5 miligramos, que es media tableta. Generalmente se consiguen estas tabletas de 3 miligramos, ¿sí? Pero la respuesta, de nuevo, no está en melatonina. Está en hacer un ejercicio juicioso de qué factores me están alterando el sueño y de cambiar los estilos de vida, ¿sí? Es ahí donde está el gran reto, porque incluso los ciclos de melatonina se recomiendan cortos, ¿sí? Mientras se instauran esos cambios realmente del estilo de vida, que son los más difíciles de hacer. Muchas gracias, doctor. Sandra Milena Potes pregunta, dice, doctor, buenas tardes. Una pregunta, yo he sido diagnosticada con apnea del sueño y debo consumir varios medicamentos para tratar una condición hiperalérgica en la faringe. ¿Todos estos medicamentos pueden afectar la calidad de mi sueño en la noche? No sé qué medicamentos sean, me imagino que son antihistamínicos. Los antihistamínicos dan sueño, pueden dar somnolencia, eso es otra cosa interesante. Hay muchos medicamentos que se prescriben porque tienen un efecto adverso, estar somnolientos, pero eso no tiene nada que ver con que tengamos ese ciclo sueño-vigilia, porque yo puedo dormirme, pero quedarme solamente en sueño N1 y nunca avanzar a sueño REM o tener un sueño fisiológico. Entonces, los medicamentos que tienen efecto adverso, sedación o somnolencia, no garantizan que tú tengas un sueño de calidad. O sea, puede que tú estés dormido, pero no estás cumpliendo un sueño con todos los elementos del ciclo circadiano normal. Y eso es importante porque frecuentemente me encuentro con prescripciones de antihistamínicos para mejorar el sueño. 2, 3 meses, 6 meses con esos medicamentos y no es por allí, pues, y eso sí pueden tener efectos adversos. Entonces, no, yo pienso que esa pregunta es mejor hacérsela al otorrino porque no sé qué medicamentos son. Pero digamos que en el análisis de los trastornos del sueño, uno sí debe conocer los medicamentos que está consumiendo el paciente o usando el paciente, porque algunos pueden afectar el sueño. Sí, ya sea producir sedación o al contrario, producir insomnio. Muchas gracias, doctor. Aprovecho para decir que pueden ir llenando la encuesta para que nos colaboren, por favor. Aquí acabo de enviar el link en los mensajes. Pueden entrar, es algo muy sencillo, muy corto para que la puedan ir llenando mientras resolvemos las preguntas. Seguimos. María del Pilar Blandón dice, buena tarde. Quisiera que me ilustrara más sobre el ronquido, pues de verdad afecta la calidad de sueño cuando compartimos con compañero a bordo. ¿Qué se debe hacer o qué médico especialista se puede dirigir? Bueno, hay como dos situaciones ahí. Uno es el despertar por el ronquido y otro es el despertar por el ruido, ¿no? O sea, como les dije, uno sí se recomienda que el cuarto donde se duerme sea en silencio, oscuro. Entonces, pues ahí eso porque la luz, hay un estímulo que va por la retina y va hasta la glándula pineal y inhibe la producción de melatonina, de tal forma que nosotros durante el día no producimos melatonina o cantidades mínimas. Ya es en la noche con la oscuridad que se producen. Por eso las pantallas que emiten pues, luz minimizan la producción de melatonina. Entonces, hay que intentar dormir en un sitio en silencio y el ronquido sí produce despertares de milisegundos. O sea, tú estás construyendo el sueño, N1, N2, roncas y te devuelves. N1, y así te puedes quedar toda la noche y no haces sueño REM.
Entonces, el especialista ideal sería el otorrinolaringólogo. Ahí debería haber una primera consulta, yo creo, porque habría que analizar qué hay en la vía aérea que pueda causar ronquido diario. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Hola, ¿me escuchan? Hola, qué pena, doctor. Estaba hablando, solo que eh, tenía el micrófono apagado. Carolina dice, buena tarde. Yo no sufro de insomnio, pero duermo mal porque me despierto muy fácil y en las mañanas me cuesta mucho levantarme porque siento mucho sueño y me duele todo el cuerpo. ¿A qué profesional de salud debería acudir o qué tratamiento necesitaría? No, yo pienso que inicialmente sí hay que consultar al médico con atención primaria, porque hay que hacer una historia clínica y en muchos casos hay que hacer una agenda de sueño donde uno lleva un registro y es importante llegar con ella a la consulta, de la hora en que se acostó uno a dormir, la hora en que se despierta y el número de despertares. Ah, bueno, yo esta noche tuve 3 despertares, 5 o ninguno, para tratar de ver qué comportamiento tiene el insomnio o el trastorno del sueño, con esa agenda del sueño. Entonces yo pensaría que inicialmente el médico de atención primaria. Ahora, hay muchas condiciones sistémicas que pueden afectar el sueño, ¿sí? Entonces, pienso que eso requiere un análisis pues, de una historia clínica completa. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Lady Liliana López Tamayo pregunta, ¿qué recomendaría a alguien que está experimentando fibromialgia? Dormir el tiempo, pero despertar cansado y adolorido. Wow, bueno, fibromialgia es una de las condiciones que afecta más el sueño, ¿sí? Y es una condición difícil de tratar, ¿sí? Difícil de tratar. Ahí hay que ser adherentes con el tratamiento que el médico haya instaurado, sobre todo pues ellos casi siempre lo maneja reumatología y medicina física y rehabilitación y medicina familiar, porque la fibromialgia también está muy ligada a aspectos psicológicos y de relacionamiento familiar. Entonces, yo creería que es como garantizar esa adherencia al tratamiento y mirar otros aspectos del sueño. No, o sea, que tenga uno fibromialgia no quiere decir que pueda tener una apnea del sueño o pueda tener un síndrome de piernas inquietas en el sueño. O sea, buscar otras posibilidades también que expliquen por qué no está durmiendo bien. O sea, si bien la fibromialgia es una causa, pueden coexistir con otras. Entonces habría que hacer ese análisis. Muchas gracias, doctor. Laura Marcela Hurtado Espinosa pregunta, buenas tardes, doctor. En pacientes con condiciones como la anemia, que suele producir cansancio un poco más excesivo, esa sensación de necesitar dormir durante el día puede ocasionar afecciones sobre el ciclo del sueño propiamente dicho. Sí, claro, ya cuando esa sensación y esa somnolencia que ella refiere, ahí ya hay una afectación eh, eh, del ciclo circadiano. Sí, y la anemia es una de los causales de somnolencia excesiva diurna. Sí, ahí pienso que sí, pues habría que buscar cuál es la causa de la anemia, si es nutricional o hay una pérdida, no sé, la muerte frecuente, los ciclos menstruales prolongados. Bueno, habría que mirar cuál es la causa de la anemia y tratarla. Miren ahí lo interesante, ella no necesita pastas para dormir, ella necesita que le traten la anemia. Entonces, no es tan sencillo el ejercicio de identificar la causa del sueño y de tratarla. Yo pienso que incluso hay que hacer un abordaje desde el punto de vista familiar. Hay muchos pacientes que tienen ideas de preocupación
o es más, a mí me llegan en la consulta solo el hecho de los cambios asociados a la pandemia, de escolarización virtual, de estar 6, 8 horas solo en pantalla, pues ya produce unos cambios en la rutina que pueden afectar el sueño. Y también factores estresores familiares, de duelo familiar, bullying escolar, bueno, muchas condiciones estresantes pueden afectar el sueño. Y ahí hay que hacer una historia clínica teniendo en cuenta esos aspectos familiares. Muchas gracias, doctora. Paola Andrea pregunta, ¿meditación y yoga te ayudan a nivelar el trastorno del sueño? Sí, meditación y yoga sirven. Como les mencioné, son prácticas que pueden estar 1 o 2 horas antes del sueño. Pero de nuevo, habría que buscar si es un trastorno del sueño propiamente dicho. Recuerden que yo les dije que la mayoría de los trastornos del sueño no son del sueño, sino que hay un trastorno, hay una disfunción familiar, hay un trastorno psicológico psiquiátrico, tengo estilos de vida no saludables, o tengo una enfermedad sistémica o mental que como de manera secundaria me afecta el sueño. Entonces, ahí es donde está la mayoría de los casos, 80, 90%. Y los trastornos del sueño son una porción muy pequeña, entonces habría que buscar cuál es la causa. Pero sin duda el yoga y el ejercicio de actividad física van a ayudar, por supuesto. Ella complementa diciendo, para los que tenemos hipotiroidismo de Hashimoto, ¿alguna recomendación en particular? El sueño es muy poco, inclusive con tratamiento riguroso. Sí, esa es una condición donde se pueden incorporar cambios en el estilo de vida y ahí se puede usar melatonina de manera transitoria. Ahora, habría que preguntar si realmente si ese insomnio no es una manifestación del no control del hipertiroidismo. ¿Sí? Ahí de nuevo, ahí volvemos a lo mismo. O sea, tendríamos que el endocrinólogo certificarme, digámoslo, a mí como neurólogo que su problema de la tiroides está controlado y que ese no puede ser un signo, un síntoma de exacerbación de la enfermedad. Muchas gracias, doctor. ¿Después de cuántos días o semanas de insomnio se debe consultar al médico? Pregunta Diana Zapata. No, bueno, yo pienso que después de que tú sientes que eso afecta tu actividad de la vida diaria o tu bienestar, ¿sí? Entonces es normal que si hay una situación estresante, como les expliqué al principio, hay un estrés transitorio breve y luego si mis condiciones familiares, biológicas y sociales me facilitan superar ese factor estresante, pues el estrés no se cronifica. Entonces yo no voy a permanecer insomne. Pero si ya ha pasado el tiempo y yo siento que ya que ese estrés está afectando mis actividades de la vida diaria, ya es el momento de consultar. Bueno, muchas gracias, doctor. Al parecer no hay más preguntas. Pues gracias por ilustrarnos sobre las crisis del sueño en época No, de con la mucho pandemia gusto. y pues en general, ¿no? Por el contexto que estamos viviendo tan agitado y acelerado, pues, que nos lleva a estrés por factores exógenos. Y fue muy ilustrativo, muy interesante. De verdad le agradecemos haber aceptado nuestra invitación y por seguir apoyando al proyecto Murciélago, que ya desde hace rato tenemos su participación. Y al No, con auditorio, mucho gusto. nuevamente, Muchas muchísimas gracias a gracias todos. por su atención, por su asistencia. Queda pendiente la encuesta, por favor, ahí enviamos el link y estaremos en una próxima conferencia. Les estaremos haciendo llegar la invitación y vamos a difundir un poco más pues, el proyecto y las conferencias.